Es el 10 de julio de 1941. El grupo de ejércitos norte ha logrado un éxito espectacular. El cuarto Panzergruppe, dirigido por el Generaloberst Hebner, tiene dos cuerpos motorizados, dirigidos por el General der Panzertruppe, Georg Hans Reinhardt, y el General der Infanterie, Erich von Manstein. Las fuerzas soviéticas defensoras han sido dispersadas o aniquiladas en la batalla por la frontera y los alemanes son muy optimistas. Los Panzers están preparados para un avance en dos direcciones diferentes para llegar a los accesos de Leningrado desde el suroeste y el sudeste. El cuarto Panzergruppe quiere avanzar sin esperar a que la infantería lo alcance para cubrir sus flancos y sus líneas de suministro. El Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Lieb, comandante del grupo de ejércitos del norte, está considerando sus opciones de avance. Las fuerzas alemanas destrozaron las defensas fronterizas en la batalla de Raseiniai, rechazaron los contraataques soviéticos en Shauly y Daugavpils y capturaron la línea de defensa del río Velikaya y la línea Stalin, derrotando otro contraataque blindado soviético de la tercera división acorazada en Ostrov, y más tarde capturaron la importante ciudad de Pskov el 8 de julio. Los siguientes objetivos ahora eran, primero, penetrar la línea de defensa de Luga y llegar a los accesos de Leningrado, unirse a los finlandeses que precisamente lanzaban su ofensiva ese mismo día y rodear completamente Leningrado. El Generalfeldmarschall von Lieb envió al 18º ejército del Generaloberst Georg von Küchler a través de Letonia con el objetivo de destruir las fuerzas soviéticas y capturar la ciudad de Tallinn, capital de Estonia. El 16º ejército, dirigido por el Generaloberst Ernst Busch, tenía la tarea de avanzar detrás del cuarto Panzergruppe, apoyar a las fuerzas móviles de von Manstein y cubrir las espaldas y los suministros de los Panzers. Cubría la línea que va desde Veliki Luki a Porkhov. El 4 de julio los alemanes capturaron la ciudad de Ostrov y la línea de defensa del río Velikaya. El general Zhukov, jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, ordenó al comandante del Frente Norte, el general polkovnik Markian Popov, que estableciera una nueva línea de defensa compuesta por campos de minas, cañones antitanque y obstáculos de 10 a 15 kilómetros o aproximadamente de 6 a 9 millas de profundidad, desde la ciudad de Estonia de Narva, en la costa báltica, siguiendo el río Luga hasta Staraya Russa, en el lago Ilmen. El río Luga se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros u 80 millas al sur de Leningrado. El general-leitenant Pyotr Sopenikov, el nuevo comandante del frente noroeste soviético, tenía una fuerza muy mermada, con muchas de sus divisiones por debajo de los 2.000 hombres. El general polkovnik Popov creó el grupo operativo Luga con 4 divisiones de fusileros, 2 divisiones de fusileros independientes, una brigada de fusileros de montaña, 3 divisiones de milicias y varias unidades de cadetes de escuelas de fusileros y de ametralladoras. Se movilizaron hasta 25.000 trabajadores adicionales para acelerar la construcción de la línea de defensa de Luga. Para dinamizar aún más la defensa, Stalin nombró al mariscal de la Unión Soviética, Kliment Voroshilov, comandante de la defensa, con la tarea de coordinar los frentes norte y noroeste. Las órdenes del cuarto Panzergruppe el 10 de julio fueron, y cito, rodear Leningrado entre el lago Ládoga y el golfo de Kronstadt tan estrechamente como sus fuerzas pudiesen lograr. Proteger su propia retaguardia contra las fuerzas enemigas al este del lago Ilmen hasta la llegada del 16º ejército y ocupar el sector entre la bahía de Narva y el lago Peipus para cortar la ruta de retirada de las fuerzas enemigas en Estonia. Cierro cita. Para este avance, los Panzers no tenían cobertura ni apoyo en los flancos ni en la retaguardia, fuera, eso sí, del reconocimiento aéreo. Las fuerzas soviéticas tenían que ser o bien destruidas o bien rodeadas. La orden número 11 del cuarto Panzergruppe del día anterior, el 9 de julio, muestra el optimismo de las tropas y así cito. A pesar de la fuerte resistencia a lo largo de todo el frente del grupo Panzer, aparte de algunos ataques aislados, creemos que nos enfrentamos a las últimas unidades rusas con capacidad de combate en el área al este de Pskov y al suroeste de Leningrado. Algunas de estas unidades han sido parcialmente destruidas. Ahora se trata de lograr un avance completo y llegar hasta las puertas de Leningrado. Cierro cita. Pero no iba a ser tan fácil. El 11 de julio, el empuje oriental realizado por el 41º Cuerpo Motorizado
se adentró en terrenos muy difíciles, densos bosques, carreteras en muy mal estado y unidades de retaguardia soviéticas que luchaban ferozmente en un terreno muy favorable al defensor. Fue muy difícil para los alemanes hacer uso de su potencia de fuego superior en esos bosques impenetrables, por lo que la lucha se limitó a un par de caminos angostos y semidecentes. El Oberst Walter Charles de Beaulieu, jefe de Estado Mayor del 4º Panzergruppe, sugirió un cambio para avanzar en un mejor terreno en la zona entre Narva y el lago Peipus, abandonando la carretera principal a Leningrado. El Generaloberst Erich Heppner estaba de acuerdo, por lo que se reunió con el jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Norte, el Generalleutnant Kurt Brennecke, y obtuvo permiso para cambiar la dirección del avance. El empuje oriental en dirección a Novgorod fue realizado por von Manstein. La tercera división de infantería motorizada capturó Porkhov a las 01:00 horas y avanzó hacia Borovichy, dejando un regimiento reforzado para defender Porkhov de los continuos ataques soviéticos desde el este y el sur de la ciudad. Al final del día, el general Halder anotó en su diario que el Grupo de Ejércitos Norte encontró oposición feroz en la retaguardia apoyada por aviones y tanques. Aparentemente, la mayor parte de las fuerzas enemigas están siendo llevadas al este. Cierro cita. En el frente occidental soviético, el mariscal Timoshenko había asumido el mando del frente y lanzó un contraataque en toda la línea. Así, al sur del Grupo de Ejércitos Norte, los soviéticos atacaron con el objetivo de recuperar Niepel, Polotsk y Vitebsk. Este ataque evitaría el avance del 16º Ejército Alemán y el 3er Panzergruppe del Generaloberst Hermann Hoth también estaba involucrado en fuertes batallas en el Grupo de Ejércitos Centro, a la derecha y al sur del 16º Ejército. Esto fue lo que los alemanes llamaron el Grupo Niepel-Veliky Luki, que en realidad era el 22º Ejército Soviético con 3 cuerpos de fusileros, 9 divisiones de fusileros y una división de tanques. Estaban ubicados justo debajo del límite entre el Grupo de Ejércitos Norte y el Grupo de Ejércitos Centro. Tanto el 16º Ejército Alemán como el 3er Panzergruppe tendrían que cooperar en los próximos días y luchar contra esta amenaza a su avance. Entonces el Führer llamó al Oberkommando de Zeres a las 14:00 horas nervioso por el lento avance del ala oriental de Heppner, y Halder tuvo que calmarlo explicándole la situación con el nuevo ejército soviético enfrentado tanto al 16º Ejército como al 56º Cuerpo Motorizado de von Manstein. Hoth tendría ahora que girar hacia el norte para ayudar a destruir las fuerzas soviéticas. El ala derecha de von Lieb, al este de Opochka, hasta el lago Ilmen, era una gran extensión de territorio de densos bosques y pantanos con pocos y muy malos caminos. Todo esto hizo que el avance del 16º Ejército se detuviese. En este día, el diario de Halder muestra observaciones sobre el combate antiaéreo y de artillería y antitanque que me parece interesante citar. Las fuerzas antiaéreas terrestres carecen de suministro, pero muestran buenos resultados contra fortines y también en la defensa aérea. Los tanques más pesados fueron eliminados por cañones de 10 centímetros y algunos por cañones flak de 8,8 centímetros. Los obuses de campo ligero también han destruido tanques de 50 toneladas, probablemente tanques KV, a una distancia de 40 metros con proyectiles AP. Los conductores de tanques rusos muestran poca habilidad para conducir. Las orugas se suelen averiar y las tripulaciones de los tanques están muy nerviosas bajo el fuego de artillería. Y cierro cita. Así que el avance alemán por la izquierda se reanudó el día 13. Reinhardt cambió el eje de avance a la tierra entre la carretera principal a Leningrado y el lago Peipus. El 41º Cuerpo Motorizado avanzó con la 36ª División Motorizada a la izquierda y las divisiones Panzer I y VI por la orilla sur del río Pliusa. La División de Infantería 269 avanzaba por la carretera principal a Luga y Leningrado. Los soviéticos no anticiparon este cambio de dirección y Reinhardt consiguió avanzar hasta 20 kilómetros o 12,5 millas más allá del Liadi, cruzando el río Pliusa. En la orilla oriental del lago Peipus, la 58ª División de Infantería se enfrentaba a una resistencia soviética mucho más fuerte en su camino hacia la ciudad de Gdov, pero aún así no tuvo muchos problemas graves. Von Manstein en el lado derecho del avance hacia el lago Ilmen y Novgorod progresaba, pero cada vez estaba más y más aislado.
La tercera división motorizada continuó su avance hacia el nordeste hasta Malaya Uturgosh. Había despejado el camino para la octava división Panzer, que precisamente había llegado el día anterior y en un movimiento muy rápido avanzó hasta 20 kilómetros o 12,5 millas al oeste de Salzig. Pero eso era todo, no había absolutamente ninguna fuerza alemana al sur del río Schelon. La tercera división motorizada y la octava división Panzer estaban solas. La división motorizada SS Totenkopf, que actuaba como reserva móvil del grupo de ejércitos norte, aún no había llegado a Porthof. Las divisiones de infantería que se suponía debían apoyar y cubrir su avance estaban muy al suroeste lidiando con el 22º ejército soviético en un terreno extremadamente difícil y con una determinación de luchar desconocida para los soldados alemanes hasta ese momento. Las fuerzas soviéticas luchaban hasta la última bala, incluso cuando estaban rodeadas y sin suministro. Y como podemos leer en el diario del general Halda, las órdenes del mariscal Timoshenko habían sido interceptadas y amenazaban a cualquier comandante que se atreviese a retirarse con un consejo de guerra. Al mediodía, la octava división Panzer derrotó un ataque soviético y capturó Salzig. Al final del día, la tercera división motorizada estaba muy cerca del pueblo de Malaya Uturgosh, pero no pudo capturarlo. Estaba a 20 kilómetros o 12,5 millas de distancia de la octava división Panzer e incluso mucho más lejos de la división motorizada SS Totenkopf. No había otras fuerzas disponibles para von Manstein. Durante todo el día, las columnas alemanas habían sufrido ataques de fuerzas soviéticas que salían del bosque a ambos lados de la carretera. El terreno era bosque muy denso y los caminos eran muy malos y angostos. Von Manstein solicitó el apoyo de la división motorizada SS Totenkopf, que estaba ahora combatiendo ferozmente y tomando el control de la ciudad de Porthof y sus alrededores bajo constantes ataques soviéticos. Los soviéticos, claro, no estaban ciegos. En la tarde del 13 de julio, los mandos del 11º y 27º ejército recibieron la directiva número 10 con la primera fase del contraataque planeado por el general-leutnant Nikolai Vatutin, jefe de Estado Mayor del Frente Noroeste. El plan se basó en un mapa alemán capturado que detallaba las posiciones alemanas. El comandante del Frente Noroeste, el general-mayor Piotr Sovietnikov, había ordenado este contraataque. La división de infantería 269 capturó el pueblo de Zapolie en la carretera principal a Luga y Leningrado. Las fuerzas restantes de la primera división Panzer podían ahora avanzar hacia el noroeste hasta el río Luga en la nueva dirección que ya habían tomado sus camaradas. La sexta división Panzer había recorrido hasta 70 kilómetros o 43,5 millas y llegó al río Luga, donde capturó 2 puentes intactos y estableció una pequeña cabeza de puente de 3 kilómetros o aproximadamente 2 millas de profundidad. La mayor parte de la primera división Panzer a su derecha y al este también avanzaba a buen ritmo y llegó al río Luga en Bolshoy-Savsk, pero encontró el puente en ruinas, así que los ingenieros alemanes tuvieron que construir un nuevo puente al día siguiente. El cambio de dirección había sido un éxito para Hepner y una completa sorpresa para los soviéticos. El río Luga había sido cruzado al sudeste de Kingisepp. Sin embargo, eso era todo para Reinhardt. Fueron necesarios unos días para reparar la única ruta de suministro a los panzers y las cabezas de puente en el río Luga. Hubo que llevar suministros y combustibles al 41º Cuerpo Motorizado y la 58ª División de Infantería tuvo que capturar Dov por la izquierda, lo que hizo el día 18 de julio con la ayuda de la 36ª División Motorizada. Pero el avance occidental se tuvo que detener hasta el día 20 de julio. Durante esos días hubo intensos combates aéreos sobre las cabezas de puente del río Luga. En el lado derecho del avance alemán, la octava división Panzer reanudó su avance después de capturar Solzhenitsyn el día anterior y se propuso capturar Mshaga, 12 kilómetros o 7,5 millas al este. Los Panzer casi llegaron al puente del río Mshaga, pero no pudieron cruzarlo debido a los fuertes y feroces ataques de los tanques e infantería soviéticos, así como el nutrido fuego de artillería. La octava división Panzer se había encontrado con el contraataque soviético. El 11º ejército soviético, apoyado por 235 aviones, inició la operación ofensiva Salzig-Dno, como se conoce en la historiografía soviética. La octava división Panzer estaba dispersa por toda la carretera y ese era el único terreno que controlaban los alemanes.
A ambos lados de la carretera los soviéticos concentraron fuerzas importantes. La 202ª División Mecanizada al sur de la carretera, la 70ª División de Fusileros y la Primera Brigada Independiente de Fusileros de Montaña frente a la 8ª División Panzer alemana al norte y al nordeste, la 21ª División Acorazada al norte y finalmente la 237ª División de Fusileros al noroeste, entre la 8ª División Panzer y la 3ª Motorizada alemanas, y la División de Fusileros 183 al sur cerca de Baranova y Sydney. De hecho, la 8ª División Panzer estaba completamente rodeada y la 3ª División Motorizada quedó aislada de cualquier otra fuerza alemana. Para empeorar las cosas para los alemanes, el camino discurría a lo largo de la orilla norte del río Chelon, por lo que los soviéticos podían observar y disparar fácilmente desde el sur. La distancia desde Baravichi hasta la punta de lanza de la 8ª División Panzer era de unos 60 kilómetros o 37 millas. La 8ª División Panzer y probablemente la 3ª División Motorizada también se quedarían sin suministros muy pronto. Citó a von Manstein en sus memorias. A primeras horas del 15 de julio recibimos una serie de informes desagradables en el puesto de mando del cuerpo en el río Chelon, al oeste de Salzig. El enemigo había lanzado un poderoso ataque desde el norte hacia el flanco de la 8ª División Panzer, ahora extendida hasta el río Mshaga, y simultáneamente empujaba desde el sur sobre el río Chelon. Esto significó que la mayor parte de las tropas de combate de la 8ª División Panzer que estaban ubicadas entre Salzig y Mshaga quedaron aisladas de los escalones de retaguardia de la división, en cuya área se encontraba el cuartel general del cuerpo. Pero eso no fue todo. El enemigo también había cerrado la trampa detrás de nosotros, empujando fuertes fuerzas desde el sur para cerrar nuestra ruta de suministro. Al mismo tiempo, la 3ª División Motorizada, que avanzaba más hacia el norte, fue atacada por fuerzas enemigas superiores desde el norte y nordeste en Mali-Utergosh. Y cierro cita. El 4º Panzergruppe recibió un mensaje del 56º Cuerpo Motorizado de von Manstein a las 03:30 horas y que cito: las unidades de retaguardia de la 8ª División Panzer cerca de Apoki, 3 kilómetros o aproximadamente 2 millas al este de Baravichi, han sido atacadas con ametralladoras y morteros enemigos. Partes de la sección Shala están siendo utilizados aquí en caso de que los panzers enviados de vuelta no puedan estabilizar la situación por sí solos. Y cierro cita. Von Manstein ordenó una retirada al oeste de Salzig. El Generalleutnant Erich Vandenberger se retiró 40 kilómetros o 25 millas de manera ordenada y comenzó a defenderse de los ataques soviéticos. El 16 de julio, el diario del general Halder dice que los soviéticos tienen superioridad aérea en el norte. En la noche del 15 al 16 de julio, la 4ª División de Aviación del Polkovnik Samogin atacó con éxito una concentración de tanques alemanes. Durante todo el contraataque, del 14 al 18 de julio, los soviéticos realizaron 1.500 incursiones en el área alrededor de Salzig en comparación con las 960 incursiones alemanas en el área más amplia de Luga. Sin embargo, los alemanes se llevaron la iniciativa. La mayoría de los pilotos soviéticos volaban aviones obsoletos y están mal formados. Su precisión de bombardeo también fue pobre. Los alemanes, por otro lado, estaban sobrepasados, pero aún así sus cazas bimotores Bf-110 del Sechsturergeschwader 26 Horst-Wessel volaron con éxito en misiones de ataque a tierra. Las tripulaciones antiaéreas alemanas también defendieron con éxito todos los puentes atacados por bombarderos soviéticos. La división de fusileros 182 atacó Porkhov el día 15 y penetró en la parte oriental de la ciudad, pero fue rechazada por parte de la división motorizada SS Totenkopf. El día 16 la batalla continuaba, pero al día siguiente, el 17, la división soviética estaba en plena retirada perseguida por un regimiento de la SS Totenkopf hasta Dinant. La división de fusileros 183 atacó y hostigó a las columnas alemanas en retirada a lo largo de la carretera a orillas del río Chelon. El día 16 cruzó el río y destruyó una columna alemana en retirada. Sin embargo, al día siguiente, un batallón de la SS Totenkopf, el 48º Batallón de Ingenieros de la 3ª División Motorizada y una compañía de panzers detuvieron a los soviéticos cerca de Baravichi. En esa misma zona, muy cerca y del otro lado del río y al suroeste, el 5º Regimiento de Tanques de la 3ª División Acorazada Soviética destruyó hasta 240 vehículos alemanes cargados de munición y de combustible.
Hacia el este, el día 16, la 70ª División de Fusileros comandada por el general-mayor Andrei Fedюnin recuperó Saltsy. El general polkovnik Marken Popov ordenó un ataque total para eliminar la 8ª División Panzer y la 3ª División Motorizada. Debido a la crisis, el primer regimiento de la división motorizada S-Stotenkov, ahora bajo el control de von Manstein, llegó a Baravichi, asegurando la retaguardia y los suministros de los alemanes asediados. El primer cuerpo del ejército alemán, con las divisiones de infantería 10ª y 21ª, finalmente llegaba a Porkhov después de que las fuerzas combinadas del 16º ejército alemán y el 3er Panzergruppe derrotasen al 22º ejército soviético en el sur. Al día siguiente, el 17 de julio, las tres divisiones alemanas, la 3ª motorizada, la 8ª Panzer y la S-Stotenkov, se defendieron en un frente unificado de numerosas oleadas humanas de atacantes soviéticos. La 3ª división motorizada se defendió de hasta 17 ataques. Pero ahora la ventaja ya estaba del lado alemán, ya que Höppner y von Manstein habían actuado correctamente y salvado la crisis. La infantería avanzaba por el sur por la carretera de Dnipro y la capturó el 18 de julio, tomando el cuartel general del 22º Cuerpo de Fusileros soviéticos a sangre y fuego. El 19 de julio se detuvo todo avance alemán a Leningrado hasta que se resolviese y estabilizara la situación actual. El 20 de julio la división S-Stotenkov relevó a la 8ª División Panzer en toda la línea de frente. La 8ª Panzer fue enviada a la reserva inhabilitada para el combate durante todo un mes. Al sudeste, las divisiones de infantería 10ª y 21ª avanzaron hacia el río Chelon y establecieron cabezas de puente. El 22 de julio, Saltsy fue tomada por el primer cuerpo de ejército alemán comandado por el general der Infanterie Kuno Hans von Both, pero los soviéticos derrotaron un ataque sorpresa posterior de la 21ª División de Infantería en Shimsk, en el lago Ilmen. El avance móvil alemán sobre Leningrado sin el apoyo de la infantería no logró identificar las reservas soviéticas. La ofensiva soviética de Saltsy inicialmente logró sorprender a los alemanes y causó tantas bajas a la 8ª División Panzer que fue enviada a la reserva incapacitada para luchar durante todo un mes. Sin embargo, von Manstein demostró su profesionalismo y reaccionó de la manera correcta. Von Manstein se retiró y defendió contra ola tras ola de ataques soviéticos. Las pérdidas en el bando soviético fueron mucho mayores y al final el contraataque de Saltsy fue un fracaso. El ejército rojo no aprendió ninguna lección operativa de esta batalla. El mando y control era muy pobre y todavía no había ninguna coordinación entre las fuerzas atacantes. Las bajas en las primeras oleadas de ataque solían alcanzar el 50%. Aunque no hay cifras oficiales de bajas soviéticas, por ejemplo, la 70ª División de Fusileros, que se enfrentaba a la 8ª División Panzer alemana, inició el ataque con 15.333 soldados y un mes después solo quedaban unos pocos cientos. Las pérdidas alemanas ascendieron a 550 muertos en la 8ª División Panzer, 220 en la S-Stotenkov y un número similar en la 3ª División Motorizada. Este fue un claro ejemplo soviético de cambio de cantidades enormes de sangre por tiempo. Pero Saltsy logró detener el avance alemán durante 3 semanas. Los días siguientes se dedicaron a reacondicionar y reorganizar las fuerzas de ambos bandos. El avance sobre Leningrado tendría que esperar hasta agosto. Espero que os haya gustado el episodio. Si es así, comentad, compartid y suscribíos al canal. Y si no os ha gustado, pues bueno, gracias de todas maneras por verlo hasta el final.